Buenos días a todas y a todos. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es un honor para IRSI Mesoamérica contar con ustedes y con la participación de profesionales de la academia, de la industria y organizaciones de la sociedad civil en este evento. Les recordamos que IRSI Mesoamérica es una red global de científicos que trabaja de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del medio ambiente. Actualmente nos encontramos en diferentes partes de la región alrededor del planeta, como lo pueden ver en el mapa. IRSI Mesoamérica y las demás entidades de IRSI trabajan de manera tripartita, uniendo los esfuerzos de los sectores gobierno, academia y participación, academia e industria. Para el día de hoy tenemos el objetivo de este evento es concientizar a los diversos sectores de la sociedad acerca del impacto de la pérdida y el desperdicio de alimentos para el medio ambiente, así como de la importancia de generar acciones y estrategias para reducir estos en todos los niveles. La agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a contar con personas profesionales de la academia y la industria y el sector de la sociedad civil, y vamos a estar conversando acerca de estrategias para la reducción del desperdicio de alimentos en el hogar, la generación de alimentos innovadores a través de la valorización de subproductos, las experiencias y propuestas de trabajos comunales universitarios relacionados con el desperdicio de alimentos, proyectos en la industria para la revalorización de subproductos, y además vamos a contar con la participación de una persona del Banco de Alimentos donde vamos a conocer su labor y las maneras en que podemos colaborar. Antes de iniciar, vamos a hacer una declaración de exención de responsabilidad. Las opiniones expresadas en las siguientes conferencias por los y las panelistas son de la persona experta científica y presentadora y no necesariamente reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, acrónimo ILSI. La persona expositora ha tenido total libertad y responsabilidad para preparar su presentación. Como primera panelista contamos con la máster Carla Murillo Trejos. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Costa Rica. Además tiene un máster en nutrición y ciencia de alimentos de la Universidad de París, Agrotec París, y un máster en innovación culinaria de la Universidad Tecnológica de Dublín en Irlanda. Actualmente trabaja para la cooperativa Productores de Leche Dos Pinos como investigadora en salud y nutrición del área de investigación, desarrollo e innovación. Y el día de hoy la conferencia que ella nos va a presentar es acerca de las estrategias para la reducción del desperdicio del alimento en el hogar. Muchísimas gracias a Carla por su participación del día de hoy y vamos a compartirle el permiso para que nos pueda compartir su presentación. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a IRSI Mesoamérica por invitarme a participar en este evento. Y gracias también a todas las personas que están conectadas, acompañándonos en este Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos perfecto. Perfecto. Ok, genial. Entonces, bueno, nada, un placer para mí estar aquí con esta charla. Yo les voy a dar un poquito las estrategias para la reducción del desperdicio de alimentos en el hogar, que creo que es súper importante porque me parece que minimizamos o subestimamos el impacto tan grande que tiene la pérdida del desperdicio de alimentos, tanto a nivel ambiental, económico, social, ¿verdad? Y también subestimamos el rol que tenemos nosotros como consumidores en este problema mundial. Entonces, bueno, antes de iniciar, un poquito de contexto. Segundito, tengo aquí como unas ventanas abiertas. Ok, casi un tercio de todos los alimentos que se producen para alimentación humana se pierden o se desperdician a nivel mundial. Eso es más de 1.300 millones de toneladas de alimentos con un valor de alrededor de $1 billón, que sería suficiente para aumentar a las 870 millones de personas que sufren de hambre cada día. ¿Qué es la pérdida del desperdicio de alimentos? Ok, en general es toda la merma de alimentos que se da a lo largo de la cadena alimenticia, ¿verdad? A lo largo de la cadena de suministro de alimentos, perdón. Y no es lo mismo pérdida que desperdicio de alimentos, ¿ok?
¿ok? La pérdida es la reducción no intencional de alimentos disponibles para el consumo humano que resulta de ineficiencias en la cadena de suministro. Esta se da principalmente en las primeras etapas de la cadena de suministro de alimentos. El desperdicio de alimentos se refiere a los descartes intencionales de alimentos que son aptos para el consumo. Y esta se da principalmente en las etapas posteriores de la cadena de suministro. Entonces, en esta imagen podemos verlo un poquito mejor, ¿verdad? La pérdida de alimentos se da principalmente en la producción y la post cosecha, en el transporte y almacenamiento y en el procesamiento, que como les digo, se da principalmente por ineficiencias en el proceso y son involuntarias, por ejemplo, derrames, daños por condiciones climáticas, rechazos por criterios de calidad, etcétera. Mientras que el desperdicio de alimentos se da entonces en esas etapas de comercialización y consumo, generalmente es más intencional y corresponde, por ejemplo, a lo que el desperdicio que se hace a la hora de preparar los alimentos, ¿verdad? Las partes no comestibles, los sobros de alimentos en el plato, rechazos por criterios de calidad también, etcétera. Aquí lo que quiero rescatar es que solamente la pérdida o el desperdicio, más bien, que se da en la etapa de consumo corresponde casi al 30% del total de la pérdida de desperdicio de alimentos. O sea, nosotros como consumidores estamos contribuyendo significativamente en esa pérdida y desperdicio de alimentos. Ahora, ¿cuál es el impacto de la pérdida y desperdicio de alimentos y por qué es importante que seamos más conscientes sobre este problema? Bueno, el primero es el impacto que tiene a nivel ambiental al contribuir al cambio climático, ¿ok? Entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero están asociados a alimentos que no se consumen, o sea, están asociados a los alimentos que tiramos a la basura. ¿Y esto por qué? Porque todos los alimentos que van a un vertedero se descomponen en condiciones anaeróbicas. Eso quiere decir que se descomponen en condiciones en ausencia de oxígeno y esto produce metano, que el metano es un gas que es hasta 30 veces más dañino para el medio ambiente que el dióxido de carbono. De hecho, se dice que si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer país o el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, después de China y Estados Unidos. Luego, representa un desperdicio de los recursos utilizados en la producción de alimentos. O sea, cada alimento que se desperdicia también es un desperdicio de toda la tierra, todo el agua, toda la energía, toda la mano de obra que se utilizó para producir ese alimento. Además, representa pérdidas económicas para todos los actores a lo largo de la cadena de suministros. No solo para el productor o para el mercado, sino también para nosotros como consumidores, eso representa una pérdida económica, ¿verdad? Cada alimento que botamos es literalmente dinero que estamos botando. Y también afecta la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué pasaría si todos los alimentos que estamos tirando a la basura se los pudiéramos dar a todas las personas que sufren de inseguridad alimentaria y nutricional? Entonces, definitivamente, la pérdida de desperdicio de alimentos impacta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, específicamente o principalmente el objetivo número 1, el número 2, el 3, el 14 y el 15, ya que la reducción en la pérdida del desperdicio de alimentos tendría el potencial de mejorar los ingresos de los pequeños agricultores, de favorecer la disponibilidad del acceso a alimentos y defender la acción climática, la vida submarina y la vida en la tierra. Ahora, hablando específicamente del desperdicio del hogar o el desperdicio en la etapa de consumo, esas son como las 6 principales razones o los 6 principales momentos en los que se desperdician los alimentos en el hogar. El primero corresponde al desperdicio en las preparaciones, ¿verdad? Tal vez las partes no comestibles de los alimentos o las partes nada más que no utilizamos de forma eficiente a la hora de preparar los alimentos. El almacenamiento inadecuado, todos los alimentos que se ponen malos porque tal vez no los almacenamos de la forma correcta, los sobros en el plato específicamente, alimentos por deterioro físico, alimentos por deterioro microbiológico, alimentos que realmente están malos y alimentos que pasan su fecha de vencimiento y por ende tenemos que descartarlos. Entonces, les voy a hablar de 10 estrategias que nos van a permitir contrarrestar estos elementos o estos motivos de desperdicio que les comentaba y que podemos abordar entonces desde el hogar. La primera es la planificación, ¿ok? Planificar es básicamente la herramienta más fuerte que tenemos para reducir el desperdicio de alimentos, ¿ok? Planificar un menú y con base en este realizar las compras, o sea, comprar solamente lo que vamos a necesitar para preparar los alimentos, por ejemplo, de una semana y preparar solamente los alimentos que definimos en ese menú nos va a ayudar de verdad de forma significativa a reducir ese desperdicio de alimentos. Partir siempre de lo que ya tenemos, o sea, si yo tengo en la refri un brócoli, unos frijoles que se me van a poner malos, ¿cómo hago mi menú alrededor de ese brócoli? Ok, ¿qué puedo preparar con este brócoli? ¿Qué puedo preparar con estos frijoles? Y cómo
alrededor de eso diseño ese menú y lo que compro es más bien lo que me hace falta. Y de planificar una comida semanal que sea solamente con restos de alimentos. O sea, no sé, por decir algo, los viernes es el día que se consume todo lo que me sobró del resto de los días. Los tamaños de porción. Servirse porciones más pequeñas y si es necesario repetir. Obviamente, cuando ya tenemos el sobro en el plato, pues es muy difícil que lo volvamos, ¿verdad?, a almacenar, mucho menos si estamos en un restaurante, entonces probablemente eso es comida que se bota. Entonces, la recomendación es siempre partamos de porciones más pequeñas y si es necesario repetir y no al revés, que luego es una porción demasiado grande y nos va a sobrar en el plato. En los restaurantes, si son platos muy grandes, compartamos platos y si no, pidamos los sobros también para llevar. Y en hoteles y bufetes donde podemos tomar todo lo que queramos, ser muy conscientes y tomar solamente lo que necesitamos y de igual forma, si luego queremos más, repetir. Luego, comprar vegetales feos. Una de las principales razones por las que se botan un montón de frutas y vegetales es porque tienen una forma o un color extraño y no cumplen como con esos estándares de calidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ir a la feria del agricultor y comprar o escoger esos vegetales que son los que se ven más feos, pero que están en perfecto estado y que igual son aptos para su consumo, nos ayudaría entonces a reducir significativamente también el desperdicio de alimentos. Almacenar adecuadamente. Yo creo que una de las principales razones por las que se nos ponen malos, se nos dañan los alimentos, es porque no sabemos cómo almacenarlos. Entonces, es súper importante que aprendamos cuál es la forma correcta de almacenar los alimentos para extender al máximo su vida útil. ¿En qué parte de la refrigeradora tengo que almacenarlos? ¿En refrigeradora o en la alacena? ¿Será mejor congelarlos? ¿Debería almacenarlos en una bolsita de papel o debería almacenarlos en envueltos en una toallita que absorba la humedad, ¿verdad? Entender cómo puedo extender al máximo la vida útil de mis alimentos, de la forma en que yo los almaceno. Y aquí les pongo un ejemplito, digamos, de cómo sería una buena forma de almacenar un pan, por ejemplo, del congelador, y cómo almacenar unas hierbas frescas. Utilizar la regla de primero en entrar, primero en salir. Adquirir contenedores que nos permitan el adecuado almacenamiento de nuestros alimentos. Y buscar, por ejemplo, en Internet hay un montón de guías de almacenamiento de alimentos. Si ustedes ponen en Google, por ejemplo, guía de almacenamiento o Food Storage Guidelines, ahí les van a salir un montón de opciones que nos van a explicar esto que les comentaba, ¿verdad? Dónde debería almacenarse, en qué parte de la refrigeradora, de qué forma, etcétera. Entonces, aquí nada más es como de hacer la búsqueda, tomar la iniciativa, digamos, de entender un poquito mejor cómo hacerlo. Luego, congelar. El congelador es una herramienta demasiado valiosa que tenemos en nuestros hogares porque de verdad nos permite preservar casi que cualquier alimento por meses. Entonces, también creo que a veces no le sacamos el máximo provecho al congelador. Y, por ejemplo, siempre que tengamos excesos de comida que no vamos a comernos en los siguientes días, sobros de restaurantes también, alimentos que ya vemos que tal vez van a poner malo pronto, lo que podemos hacer es pasarlos al congelador y el congelador nos va a permitir tenerlos ahí por meses. Aquí les pongo como una tablita solamente de ejemplo de cuáles son los límites de congelación de algunos alimentos y podemos ver que estamos hablando de meses, incluso de años. Entonces, bueno, creo que eso es una muy buena herramienta para preservar esos alimentos, digamos, que ya están próximos a dañarse. Luego el compostaje. El compostaje es una excelente estrategia para reducir el impacto negativo de los gases liberados en los vertederos. Como yo les comentaba al inicio, el efecto del cambio climático que tiene el desperdicio de alimentos es por la liberación de metano. Y cuando hacemos compostaje, digamos que hacemos una descomposición que evita que se produzca este gas y por ende sea mucho más amigable con el ambiente. Entonces también, si pudiéramos empezar un compostaje en nuestro hogar, hay un montón de herramientas también en línea donde podemos buscar guías. Igual, si buscamos en Google cómo empezar un compostaje en casa, nos van a salir un montón de herramientas. Y también hay un montón de proveedores que nos ofrecen utensilios o equipos para poder tener una compostera en nuestro hogar. Entonces, eso también es un punto súper importante. La fecha de vencimiento. Ok, muchos de los alimentos que se botan es porque ya llegan a su fecha de vencimiento y automáticamente los descartamos. La fecha de vencimiento no necesariamente indica que el alimento ya esté malo y haya que botarlo. Muchas veces, o más bien, en general, la fecha de vencimiento tiene que ser el último día en que el productor puede garantizar que su producto cumple con todas las características sensoriales y de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un producto que de repente al mes cambia de color,
esa tiene que ser mi fecha de vencimiento. Si yo tengo un producto que tiene probióticos y los probióticos no puedo garantizar que van a estar en ese producto después de un mes, yo tengo que poner que esa es su fecha de vencimiento. Entonces, muchas veces descartamos un alimento porque llega a su fecha de vencimiento, pero en realidad simplemente es por un tema de calidad o un tema sensorial y el producto seguía siendo totalmente apto para consumo. Entonces, bueno, aquí les pongo un ejemplo de una campaña que se realizó en el Reino Unido que se llama Too Good to Go y me gusta muchísimo porque de hecho lo que ellos dicen es eso, ¿verdad? Revisemos, evaluemos sensorialmente ese alimento antes de botarlo. Entonces, primero veamos el alimento, cómo se ve, tiene moho, cambió de color como raro, ¿verdad? Le sale algún microorganismo, cómo huele ese producto, huele diferente, huele como rancio, cómo sabe ese producto, o sea, de repente sabe amargo, sabe ácido, ¿verdad? Entonces, hacer como esa evaluación sensorial en los alimentos antes de botarlos, a pesar de que hayan pasado su fecha de vencimiento, para evitar estar botando un alimento que en realidad era totalmente apto para consumo. Reinventar. ¿Cómo aprovechamos los sobros de comida o las partes no comestibles en otras preparaciones? Por ejemplo, cómo agarramos todas las cáscaras de vegetales y las convertimos en un caldo de vegetales, cómo tomamos un pan que tal vez ya está añejo y lo convertimos en un budín, cómo aprovechamos las hojas de la remolacha, por ejemplo, y la hacemos una ensalada. De eso también hay muchísimas ideas, muchísimas herramientas que podemos buscar en internet, podemos buscar en Pinterest, podemos buscar igual cómo aprovechar, podemos poner en Google cómo aprovechar hojas de remolacha. Incluso IKEA desarrolló un libro de cocina que se llama The Scrapbook, donde ellos justamente, varios chefs desarrollaron recetas con partes de los alimentos que no son comestibles. De hecho, hace poco mi esposo y yo pedimos comida india, por ejemplo, y nos sobró un montón de salsa. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hacemos con toda esta salsa? Qué lástima botarlo y es lo más rico de todo. Entonces, bueno, eso lo agarramos y lo que hicimos fue hacer unas lentejas al curry con la salsa que nos había sobrado del restaurante, ¿verdad? Entonces siempre es cómo podemos aprovechar esa parte del alimento o ese sobro que tenemos en preparar algo más. Compartir, ¿verdad? Cuando tengamos demasiado, no sé, de repente hicimos muchísima comida y nos sobró, o tal vez ya hemos estado comiendo lo mismo varios días y de verdad no nos gustó, o probamos una receta nueva y ya no nos gustó y no nos la queremos comer, invitemos amigos, invitemos a familia, invitemos a vecinos a que coman de esos alimentos que tenemos. También pensemos en alguien que los pueda necesitar, no sé, si de repente tenemos personas trabajando en el hogar, alguien que nos ayuda con el jardín o alguien que nos ayuda con la limpieza, tal vez esa persona sí se quiera comer ese alimento, sí se lo quiera llevar para su familia. Entonces siempre también, antes de tirarlo a la basura, pensemos a quién le podemos dar o con quién podemos compartir este alimento. Y esta fue una iniciativa que me gustó mucho de the European Food Information Council, que es hacer un diario de desperdicio de alimentos. Yo creo que muchas veces no somos conscientes o no nos damos cuenta de la cantidad de alimentos que estamos desperdiciando. A mí, por ejemplo, me pasaba eso con el reciclaje, ¿verdad? Antes de empezar a reciclar, cuando empecé a reciclar me sorprendió demasiado la cantidad de material de reciclaje que producía y hasta que uno no lo ve, como que no es consciente de ello, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa me gustó mucho, quiero hacer este diario donde vayamos apuntando, ok, qué votamos, cuánto votamos, por qué lo votamos y qué podríamos hacer la próxima vez para no votarlo. Puede que de repente en mi familia estamos desperdiciando demasiada comida porque compramos demasiado en la feria del agricultor, o puede que más bien sea un tema de que cada vez que cocino una cantidad muy grande, o no, puede ser que todo en la refri se me pone malo, ¿verdad? Entonces, hacer este ejercicio me pareció súper interesante porque nos permitiría tal vez entender un poquito en qué específicamente estamos desperdiciando tanto y tal vez aquí podamos hacer una pausa y buscar una solución para contrarrestarlo. Y bueno, para terminar, los quisiera dejar con esta frase que me gusta mucho, que dice: la prevención del desperdicio de alimentos es una estrategia clave para reducir los impactos ambientales de la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria mundial. En verdad, nosotros como consumidores teníamos muchísimo poder, como les decía, el 30% de los alimentos que se pierden y se desperdician se dan en nuestros hogares. Y esto es súper importante para la resiliencia de la sociedad, ¿verdad? Para contrarrestar ese impacto que les decía, económico, social y ambiental. Entonces, bueno, nada, ojalá con esta charla les haya dado algunas herramientas para que podamos desde nuestros hogares trabajar un poquito y contribuir un poquito con este problema mundial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Carla, por esta presentación y por compartirnos tantas estrategias. Invitamos a las personas que están participando en este evento a que si tienen alguna consulta o comentario para Carla o para los demás y las demás expositoras, la hagan en el chat dispuesto para ello. Inmediato pasamos con la doctora Marianela Cortés. Ella es licenciada en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado en Bioquímica, Química y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Montpellier en Francia. Además, allí mismo realizó su postdoctorado. También tiene formación en propiedad intelectual de la Universidad de California. Es profesora actualmente de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y además trabajó como investigadora invitada en el Instituto Europeo de Membranas en Francia. Marianela también se ha desempeñado como consultora para algunas organizaciones internacionales y tiene una amplia experiencia en el tema de colaboración universidad-empresa. Durante el periodo 2013 hasta el 2021, Marianela fue directora de Proinova de la Universidad de Costa Rica, la Oficina de Transferencia Tecnológica e Innovación y miembro del Consejo Director de la Incubadora de Empresas Auge de la Universidad de Costa Rica. Y en el 2020 fue reconocida como una de las 11 pioneras en el ámbito de la innovación en Centroamérica por la revista Estrategias y Negocios. Muchísimas gracias a Marianela por acompañarnos el día de hoy y la conferencia que ella nos estará brindando es Generación de alimentos innovadores a través de la valorización de subproductos. Ya le comparto el permiso para que nos comparta su pantalla. Listo, doctora Marianela. Gracias. Me confirman que, vamos a ver, que ven la presentación, por favor. Podemos verla, puede ponerla en el modo de presentación, nada más. Ahorita estamos viendo el formato de la aplicación de PowerPoint. Vamos a ver. Listo, doctora. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y quisiera iniciar agradeciendo a Ilse la oportunidad de participar en esta actividad sobre iniciativas desde la Academia de la Industria para la valorización de los alimentos en esta fecha tan importante para todos, ¿verdad? Que busca concientizar sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Estos son los temas que voy a abordar en esta presentación, brevemente sobre crisis alimentaria, crisis climática y el tema de economía circular. La panelista previa ya ahondó un poco en esta información, entonces voy a pasar rápidamente. Voy a presentar brevemente el CITA, que es el Centro de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, donde yo hago mis actividades de investigación. Y voy a centrarme en el tema de la investigación en café para abordar la presentación del tema de vinculación academia-industria y dos casos de innovación que están relacionados con el tema de la valorización de subproductos de la industria y cómo esto puede ser, digamos, una vía importante de trabajo para atender este tema que nos reúne el día de hoy. En el año 2050 se dice que tendremos que alimentar una población de alrededor de 9.000 millones de personas. Sin duda alguna esto es un gran reto y la capacidad de lograr eso va a depender de la sostenibilidad del capital natural que podamos hacer, ¿verdad? Y de cómo podamos manejar y desarrollar los sistemas de producción de alimentos. Sin duda alguna, el tema de la generación de conocimiento, el intercambio, la transferencia del mismo y la innovación en las áreas de agricultura, alimentación, pesca y silvicultura se vuelven cada vez más importantes en ese contexto. La producción de alimentos ya fue mencionado previamente, es una fuente de generación de gases de efecto invernadero. Perdón, profesora, no estamos viendo que pase la presentación. Si gusta, le da clic. Ahora sí. Vamos a ver. Ok, creo que es que va con un poquito de retraso. Gracias. Muy amable. Como decía, la producción de alimentos es fuente de producción de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Alrededor del 20% están relacionados con esto.
Y como dijo Carla previamente, los desperdicios de alimentos generan alrededor de un 8%, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante impactante de ver esas cifras de la FAO, donde se muestra que si fuera un país sería efectivamente el tercer emisor. Sin duda alguna tenemos grandes desafíos en el ámbito social, ambiental y económico. Y el modelo lineal que hemos venido desarrollando es realmente poco sostenible para el planeta. Es aquí donde el tema de la economía circular toma importancia como un nuevo modelo de producción y consumo que debería garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo. Dado que esta economía promueve la optimización de los recursos, la reducción del consumo de las materias primas y un mejor aprovechamiento de recursos que podrían ser reciclados, o se les podría dar una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. Y por ahí va a estar, digamos, por esa línea van a estar los dos ejemplos que voy a tratar un poquito más adelante. Existen en el mundo un montón de iniciativas relacionadas con el tema de minimizar la pérdida y el desperdicio de alimentos, desde los Living Labs que se están desarrollando en Europa, que buscan generar iniciativas específicas para atender problemáticas relacionadas con este tema, donde hay una interacción entre la industria y la academia, hasta iniciativas locales como Sin Desperdicio en Centroamérica y muchas otras alternativas que van enfocadas en temas de restaurantes, en temas de lo que pues, se puede hacer en el hogar, como la misma Carla nos explicó anteriormente. Yo quisiera desde esta perspectiva, ¿verdad?, de que efectivamente se está trabajando en el tema de manera importante, mostrar algunos ejemplos de lo que se está haciendo en la Universidad de Costa Rica desde el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA. Este centro fue creado por un convenio cooperativo entre la universidad, el Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Disculpe que le interrumpamos otra vez. De nuevo, se está quedando bueno, actualmente estamos viendo, aquí creo que fue la segunda diapositiva que hablaba, bueno, recapitulaba lo de la FAO. Entonces, hay una Sí. abajo que tiene como una flecha. Tal vez allí le pase más fácil. Sí, O de hacerlo hecho, directamente en la pantalla, digamos. Porque ahorita sí, yo y no está pasando. Sí, tiene que haber un problema porque yo estoy usando las flechitas de la pantalla, de hecho. Y usted está viendo la diapositiva del CITA. Creo que, espera para ver, vamos a ver qué pasa aquí. O otra diapositiva. Es que estamos viendo la diapositiva que dice si el desperdicio de alimentos, ahora sí, noticias. ¿La puede volver a pasar? Vamos a ver. ¿La ve Economía pasar? circular. Sí. Ok. Voy a retomar desde acá, si les parece. Muchas gracias. Disculpe. Muy amable, más bien, por avisarme. Brevemente, el tema de que tenemos grandes desafíos, ¿verdad?, en ámbitos sociales, económicos y ambientales, y que el modelo que hemos tenido de una economía lineal es poco sostenible, donde básicamente se generan materias primas, se extrae, se produce, se consume y se tira. Es aquí donde tiene auge la economía circular, ¿verdad?, como este nuevo modelo de producción y consumo que busca más bien optimizar recursos, reducir la utilización o el consumo de materias primas y aprovechar mejor los residuos, ya sea reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. Y es aquí donde yo decía que va la línea de lo que yo voy a comentar un poco más adelante. Que existen además un montón de iniciativas que están trabajando ya estos temas. Bueno, que algunas han sido explicadas por Carla y que en esa línea, digamos, de lo que podemos hacer es que se va a centrar mi presentación de aquí en adelante. Entonces, como mencionaba, yo trabajo en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Fue creado en el año 74 por un convenio cooperativo entre la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ¿verdad? Y esto tal vez le da un rango un poco diferente a la mayoría de centros de investigación que tiene la universidad. El CITA tiene el propósito de investigar y desarrollar conocimientos en el área de ciencia y tecnología de alimentos, con una estrecha vinculación con el sector agroalimentario, con el fin de innovar, apoyar la mejora en la competitividad y la generación de alimentos de alta calidad.
Y para ir aterrizando un poco esto en cosas concretas, quisiera mencionar que uno de los ejemplos de la investigación que se desarrolla desde el centro es en el tema de café. Desde hace varios años se han venido desarrollando proyectos de investigación básica y aplicada en conjunto con otras unidades de investigación de la universidad, como la Facultad de Microbiología, el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas y la Escuela de Tecnología de Alimentos, en conjunto con el CITA, alrededor del tema del café, trabajando temáticas como biodiversidad alimentaria, el estudio de alimentos funcionales, la obtención de extractos de café y la evaluación, por ejemplo, en relación con las actividades microbianas, la evaluación física, química y microbiológica, la relación de alimentación y tecnología, compuestos bioactivos para la salud humana, también el tema de colorantes naturales. Ustedes han observado todos, me imagino, un grano de café maduro, ¿verdad? Con este color rojo muy atractivo, es potencialmente una fuente de colorantes naturales, estudiando también los compuestos antioxidantes que están ahí y estudiando fracciones del grano de café como la brosa, o que se conoce también como la pulpa, y el café pergamino. A partir de toda esta investigación y de la colaboración con la industria es que han surgido estos productos innovadores que les voy a presentar ahorita, ¿verdad? Entonces, centrándonos en el café, que además es un producto que tiene una relevancia económica y social muy importante para nuestro país, presento acá el primer producto, ¿verdad? Se llama cáscara, es una bebida funcional. De hecho, se hace a partir de la brosa del café. El término cáscara es un término que se ha utilizado a nivel mundial desde hace algunos años. Para este producto, interesantemente, se ha mantenido el nombre en español. Y ustedes pueden, en muchas cafeterías alrededor del mundo, consumir cáscara, ¿verdad? Que es un té. Ahorita voy a dar un poquitito más de detalles. La tecnología sobre la cual gira el desarrollo de este producto fue desarrollada por un equipo de investigación de la Escuela de Tecnología de Alimentos y del CITA, conformado por el vacubero Pedro Vargas y Jacqueline Ayelo. Ellos desarrollaron una metodología para dar un valor agregado a la pulpa. Esa tecnología fue licenciada en el año 2015 a una pyme que está localizada en Zarcero, que se dedica a la producción de café orgánico, que se llama El SAR y cuyo propietario es Ricardo Pérez, que aparece en esta fotografía que está en la diapositiva. A partir del conocimiento que se había desarrollado en esos proyectos de investigación que mencioné, se visualizó, digamos, esta oportunidad, se buscó una contraparte del sector productivo para empezar a probar esta tecnología. En esa línea, la universidad, desde ese equipo de investigación y las capacidades de la escuela y el CITA, fueron dando acompañamiento para trabajar con la empresa el proceso de adopción tecnológica, apoyar en la construcción de una nueva planta de procesamiento para llevar a cabo la producción de la cáscara, y se ha continuado trabajando en estudios sobre el producto, en la mejora de los materiales de empaque que se utilizan, y también el apoyo para la generación de información que le permita a la empresa acceder a nuevos mercados. Esta pyme decide crear una empresa hermana, digamos, que se llama Las Canelas S.A., que es la que se encarga de exportar este producto, ¿verdad? La pulpa de café deshidratado, a destinos como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Alemania, Japón. Esto es importante porque le ha permitido a la empresa generar un nuevo negocio alternativo al tradicional, que era la venta y la producción de café, la producción y la venta de café. De hecho, es muy interesante porque ellos empiezan a desarrollar estos mercados que ya tenían desarrollados con el café orgánico que ellos producían. Es, digamos, un mercado natural, puesto que las empresas de café orgánico también estaban muy relacionadas con este nuevo mercado y el interés de este producto que se llama cáscara. Esto, desde el punto de vista, digamos, del país, ha permitido generar nuevos empleos y también posicionar al país en mercados internacionales con un producto diferenciado y acceder entonces a esos mercados. Y también desde el punto de vista del país es importante porque demuestra la sostenibilidad de una cadena de valor y el potencial de la generación de innovación que tenemos aquí en el país. Ya desde hace unos 5 años se empezaba a escuchar muchísimo más de este tipo de productos, ¿verdad?
Interesantemente, la cáscara, que ustedes, en este caso, la fotografía que aparece ahí es esa, digamos, la brosa del café que está deshidratada con la tecnología que fue desarrollada en la universidad. Ya desde hace unos 5 años veíamos cómo el mercado empezaba a crecer y empezaba incluso a ser más, digamos, tenía un precio mayor que el propio café, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea un poco de estudiar lo que iba pasando con el desarrollo de los mercados de la empresa, y les voy a mostrar algunas cosas interesantes un poco más adelante. Desde el punto de vista del producto, era importante generar un cambio de mentalidad en la forma de operar de la empresa, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar con el café, ¿verdad? Entonces hacían el beneficiado del café. Y la brosa, tal vez algunos recuerdan cómo hace muchos años, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, era desechada, ¿verdad? De una forma inapropiada. Generaba problemas de contaminación, incluso en los ríos, ¿verdad? Eso después fue prohibido. La brosa empezó a ser aprovechada para hacer algunas otras cosas, por ejemplo, se hacían abonos. En este caso, la propuesta es que se convirtiera en un alimento, ¿verdad? Entonces, el manejo es completamente diferente. Es importantísimo empezar el procesamiento inmediatamente después de la recolección para evitar el deterioro. El producto ya no se trata como un residuo, sino que es un producto alimenticio. Por eso es que la empresa construye una planta nueva de procesamiento de alimentos. Evidentemente, si va destinado al consumo de personas, tiene que garantizarse que es inocuo. Y hay una caracterización del producto, ¿verdad? Sabemos que tiene propiedades nutricionales muy interesantes como los compuestos antioxidantes y un alto contenido de fibra. Y un poco el trabajo que se hizo fue diseñar un proceso tecnológico específico para este producto. La primera aplicación de la cáscara, como ya expliqué antes, es para hacer como una infusión o un té, como se dice popularmente, ¿verdad? Entonces, cuando la empresa empezó a desarrollar los mercados, empezó a exportar a estos países que mencioné y empezamos a darle seguimiento al producto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí en estos envases, se denomina cáscara, ¿verdad? En todos van a encontrar ese factor en común, ¿verdad? Ese es el nombre que tiene este producto en el mercado internacional. Lo que nos parecía interesantísimo es que no se perdía la trazabilidad, a pesar de que él le vendía a una empresa que sacaba el producto con su marca específica, siempre hay una referencia a el zar de Zarcero, que es el nombre de la pyme en Costa Rica, o a la finca Santa Lucía, ¿verdad? Aquí dice el zar cáscara, tal vez está un poco pequeño, pero en muchos de estos envases aparece incluso el nombre de la finca donde viene esta cáscara, ¿verdad? Y entonces eso es un factor importante porque no se pierde la trazabilidad con el país, y esto demuestra que en ese mercado Costa Rica está muy bien posicionado en café y en este caso en un producto secundario. Y analizando muchísimo más lo que empezó a pasar con esa cáscara que se exportaba, empezamos a ver cómo se desarrollaban productos en otros países. Tenemos una línea tradicional de café, ¿verdad? Donde se muele y se comercializa el café, o uno como consumidor puede en cafeterías y en restaurantes tomar tazas de café, o incluso el desarrollo de otros productos, ¿verdad? En una lógica de agregación de valor en una cadena productiva. Tenemos aquí la generación de una nueva cadena de valor, ¿verdad? Entonces, la cáscara comercializada a nivel internacional como este producto, a granel, digamos, es ya, digamos, tiene un valor económico mayor al propio café. Ya como un producto terminado, específico, como para ser aprovechado en una emulsión, aumenta su valor. Y después vemos interesantemente el desarrollo de otros productos como un té frío, entre comillas, ¿verdad? De cáscara, comercializado, por ejemplo, en Alemania, o bebidas carbonatadas en Canadá, hasta la generación de productos como licores y ginebras, ¿verdad? Que son productos que están muy en boga actualmente en Australia, ¿verdad? Donde se aprovecha específicamente una característica particular de ese producto, y es la presencia de antocianinas, compuestos antioxidantes que dan colores muy atractivos en este tipo de productos, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo se genera esta cadena de valor con una mayor diferenciación y una, digamos, generación de un valor añadido de manera interesante. Estos son solo algunos ejemplos. Existen también cervezas que han sido desarrolladas a partir de o con la incorporación de la cáscara como un ingrediente.
y eso, digamos, abre un ejemplo interesante sobre el tema de economía circular y cómo algo que en algún momento se consideraba un desecho y que generaba problemas ambientales, hoy en día es un producto que puede ser aprovechado y que le da beneficios nutricionales a las personas que lo consumen. Y siempre en la línea del café, voy a mencionar acá un segundo ejemplo de otro trabajo que se hizo con una empresa también costarricense para valorizar algo que en el pasado también era el desecho del café, ¿verdad? El producto desarrollado se llama Natural Mix. En este caso es un grupo de investigadores del CITA conformado por Wilfredo Flores y Walter Soto, que desarrollaron junto con Copeta Razú, que es una empresa emblemática costarricense también en el ámbito del café, un producto a partir de la pulpa del café. Desde el año 2016, esta cooperativa se había acercado al CITA en busca de ayuda para poder caracterizar los diferentes componentes del café y tratar de generar productos de mayor valor agregado. En aquel momento, este grupo de investigación decidió trabajar con la pulpa, ¿verdad? Por sus características interesantes, y se enfocaron luego de analizar varias opciones en la generación de una harina. Se desarrolló el proyecto de investigación, se llevó a cabo la caracterización de la harina, el establecimiento del proceso productivo, los requisitos técnicos. Fue muy interesante porque se llevaron a cabo capacitaciones en la planta piloto del CITA. Las personas de la empresa estuvieron recibiendo capacitación sobre el procesamiento en nuestra planta piloto. Luego se dio un proceso de trabajo conjunto en las instalaciones de Copeta Razú para que ellos pudieran generar digamos, el espacio apropiado para construir una planta que permitiera trabajar este producto, ¿verdad? Es una nueva línea para Copeta Razú, y ahí se definieron los flujos de proceso, los requisitos técnicos para que esta planta cumpliera con las buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se da un trabajo conjunto entre la empresa y la universidad muy interesante para poder convertir en una realidad que la empresa tenga la capacidad de producir la harina y comercializarla. Esta harina que se ve ahí en la fotografía, es la propuesta de empaque, es alta en proteína, en fibra, tiene también un contenido importante de minerales, principalmente de hierro, y también tiene los compuestos antioxidantes, ¿verdad? Y es interesante resaltar que con esta harina se pueden hacer productos, bueno, tiene un bajo nivel de cafeína, tiene también beneficios nutricionales relacionados a la digestión porque puede absorber agua y además podría tener un efecto positivo en la microbiota intestinal. Es un producto bastante versátil que permite la elaboración de queques, panes, brownies y galletas. Y también puede ser adicionado, al ser un producto alto en proteína, en algunos productos que utilizan la gente que busca consumir mayor cantidad de proteína, como por ejemplo los batidos. Algo interesante de este producto es que el año pasado ganó el primer lugar en un concurso que se llama Biocafé, que es organizado por el IICA, para, digamos, reconocer el desarrollo de nuevas propuestas de valor, experiencias y emprendimientos en el tema de bioeconomía relacionado a la cadena del café, específicamente en los países que están asociados al sistema de integración centroamericano. Natural Mix fue reconocido en ese momento por, bueno, ser una materia prima que se elabora a partir de una materia prima, perdón, sí, que se elabora a partir de una materia prima que tradicionalmente se consideraba un desecho. Se resaltó también el trabajo conjunto realizado con la Universidad de Costa Rica y además que el producto sea muy interesante por sus propiedades nutricionales. De esta manera, podemos ver cómo también a partir del enfoque de trabajo de caracterización y valorización de subproductos de la industria, podemos tener nuevas opciones alimenticias para los consumidores. Y quisiera cerrar diciendo que efectivamente existe una gran oportunidad para valorar o valorizar subproductos de la industria alimentaria a través de la investigación científica, tanto desde la generación de investigación básica como aplicada, para poder tener nuevo conocimiento, generar desarrollo tecnológico y, por supuesto, llevar esto a la innovación en conjunto con las empresas, y que existe esa oportunidad, digamos, de desarrollar más iniciativas desde esta perspectiva de colaboración academia-industria para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Muchas gracias.
Muchas gracias a la máster Marianela Cortés por compartir, a la doctora Marianela Cortés por compartirnos estas iniciativas que surgen desde la academia y la unión con otros esfuerzos de la industria. De inmediato pasamos con la máster Carolina Herrera. Ella es ingeniera de alimentos, graduada de la Universidad Técnica Nacional, es máster en Ingeniería y Ciencia de Alimentos por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Además, trabaja actualmente para la Universidad Técnica Nacional como profesora de carrera en actividades de extensión y acción social y como investigadora. Se ha interesado en el aprovechamiento de subproductos de la agroindustria de frutas, la pérdida de papa en la cocina, como la lucha y a condición como miembro suplente de la UTN para la Red Costarricense para la pérdida de desperdicio de alimentos y ejecución de un proyecto del trabajo comunal universitario con los estudiantes de la Universidad ESTO desde 2021. Y la conferencia que nos va a brindar la máster Carolina Herrera es justamente acerca de las experiencias y propuestas de trabajos comunales universitarios relacionados con el desperdicio de alimentos. Agradecemos muchísimo también a Carolina, a la profesora Carolina, que nos acompañe el día de hoy y ya le vamos a compartir la presentación, el comando para que comparte la presentación. Muchísimas gracias. Listo, profesora Carolina, ya podríamos ver su pantalla. Perfecto. Perfecto. Muy buenos días. Solo me confirma que esté compartiéndose bien. La podemos ver sin problema. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. A Ilse por la invitación y especialmente propiamente el día de hoy que se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Yo voy a compartirles algunas experiencias que hemos tenido desde la UTN por medio de estudiantes, de hecho, sobre la pérdida y desperdicio de alimentos por medio de trabajos comunales universitarios, ¿verdad? Que son aquellos proyectos que realizan los estudiantes en el tramo del bachillerato, en nuestro caso, porque nosotros tenemos seccionado nuestras carreras en diplomado, bachillerato y licenciatura. Y ellos en la fase de bachillerato, pues tienen este trabajo comunal, que es pues poder trabajar con comunidades o socios comunitarios, 150 horas de trabajo. Entonces, en esta temática es que hemos trabajado el proyecto. Bueno, antes que nada, pues antes de estar revisando la participación del evento y muy complacida, muy feliz de que cerca de un poco más de 100 personas estén conectadas el día de hoy. Y ese poco más de 100 personas significa que están educadas y concienciadas sobre este tema tan importante, tan relevante actualmente si estamos hablando de sostenibilidad, que es muy importante las otras acciones que se están realizando para llegar a la sostenibilidad por medio de los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando los mares, trabajando reforestación, trabajando biodiversidad, trabajando otras formas más eficientes de producir en general, pero no debemos dejar de lado que trabajar sobre pérdida y desperdicio de alimentos también estamos trabajando la sostenibilidad. Y por eso también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible y hay metas específicas para lograrlos. Es un problema que no puede ser normalizado. Probablemente, bueno, lo que yo recuerdo años atrás es que de esto no se hablaba y era como normal de repente servirse, dejar en el plato, se veía normal. Y actualmente no, hemos estado tratando de hablar más de esto, de hablar que es un tema incómodo, de hecho. Es un tema que nadie quiere pues medir o tocar a veces, ¿verdad? O asumirlo. Pero es importante que podamos conversarlo, no puede ser normalizado. Una investigación reciente que hizo, de hecho, algunos economistas agrícolas de la UCR, al menos en Costa Rica, ellos hablaban de que el desperdicio de alimentos en Costa Rica está relacionado más a la forma
a la cultura, a las prácticas que tenemos en nuestras casas, al menos desde un punto de vista de desperdicio, ¿verdad? Y de consumidores, no tanto a la edad de las personas, no tanto al nivel económico que tienen, sino una cuestión cultural y una cuestión de prácticas. Entonces esto nos enciende las alarmas de que tenemos que volver la mirada hacia otras acciones, ¿verdad? Para poder mejorarlo. Entonces nos corresponde pensar, nos corresponde trabajar como sociedad desde los pequeños restaurantes, sodas, las escuelas o los servicios que brindan servicios de alimentación, y pues desde la academia también. De mi parte, esa es la experiencia que voy a compartir ahorita, que hemos diseñado desde la universidad y que seguimos trabajando, seguimos pensándola y transformándola, de hecho. Bueno, en la universidad, en la UTN, pues se ha atribuido algunas responsabilidades con la sociedad costarricense, ¿verdad? Para desarrollar el país en aspectos que tengan que ver con ciencia, con aplicación del conocimiento técnico, con las tecnologías y con la cultura también. Y sin dejar de lado siempre la responsabilidad que se tiene sobre el medio ambiente. Entonces, a raíz de eso, a raíz de esas implicaciones sobre la sociedad costarricense o esos impactos que se desean tener sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el medio ambiente, pues estamos amparados en eso para poder abordar la pérdida y desperdicio de alimentos con proyectos específicos. Después, bueno, yo formo parte de la carrera de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, esto para la cual trabajo, como ustedes antes escucharon, y la carrera genera un plan de extensión donde se plantea trabajar diferentes proyectos o diferentes áreas y formular diferentes proyectos para poder abordar esas áreas de trabajo con la sociedad costarricense desde lo que pueda aportar una carrera como la nuestra, ¿verdad? Entonces ahí se piensa en elaborar un trabajo comunal universitario desde un punto de vista de aporte a la sociedad costarricense, y se piensa que ese trabajo comunal universitario pues, sea relacionado a la pérdida y desperdicio de alimentos. También, como otra de las relaciones que tiene la universidad con este tema, es que forma parte, es miembro de la Red Costarricense para la Pérdida y Desperdicio de Alimentos desde el 2014, y pues procuramos estar aportando, participando de las reuniones y generando ya estas iniciativas más puntuales para poder trabajarlo en el país. Entonces, en ese contexto, en el año pasado, el 2021, se aprobó una propuesta de trabajo comunal universitario donde lo que queríamos era trabajar la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, este TCU es el TCU 503 y se llama Una cultura sin desperdicio, alimentando conciencia. Así fue como le pusimos al proyecto. Tiene una primera versión, porque ahorita les voy a explicar que sufrió una transformación. Tiene una primera versión donde lo que empezamos a pensar, bueno, son muy importantes los datos, medirla y cuantificar el desperdicio de alimentos, más que en el país, pues en ese momento no hay tanta información de datos puntuales, ¿verdad? Se encuentra poca información. Entonces decidimos plantear este proyecto a que pudiera eso, darnos datos para poder tomar decisiones y para poder estar generando un estado o conocer cómo estaba el estado del desperdicio de alimentos donde queríamos trabajarlo. Así que entonces lo planteamos de una manera muy puntual y específica en el Cantón de Atenas. Bueno, en la carrera donde se imparte la carrera de Tecnología de Alimentos es en la sede de Atenas, entonces decidimos que fuese en el cantón para que fuese un área pues más controlada y más cerca al área de influencia de la sede. Ahí entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Que se realizaran diagnósticos de los lugares que se iban a estudiar, que se aplicaran metodologías establecidas de cuantificación. Entonces ahí tomamos como base dos metodologías, el estándar de cuantificación del Instituto Mundial de Recursos y la guía de cuantificación de desperdicio de alimentos en cocinas, que fue lanzada por la Red Costarricense para la Pérdida y Disminución del Desperdicio de Alimentos. Entonces nos basamos o proponíamos que los estudiantes pudieran trabajar en esas dos metodologías. Después que se cuantificara, que los estudiantes pudieran identificar
qué aspectos podían mejorarse en los lugares y hicieran una propuesta de estrategias para para disminuir el desperdicio de alimentos, y que posteriormente esas estrategias se verificaran realizando otras mediciones para poder verificar si ese aporte que habían hecho pues había impactado positivamente en poder disminuir el desperdicio. Y paralelo a esto siempre, la idea de trabajar la educación y sensibilizar a las personas, y si había público o más consumidores implicados, que también pudieran educarse, ¿verdad? Y conocer acerca del tema. ¿Dónde escogimos inicialmente estos sitios para estudiar? Mercado municipal, los locales comerciales del mercado y comedores estudiantiles de algunas escuelas públicas y algunos colegios públicos del cantón también. Entonces buscamos a los directores, al supervisor, para poder acercarnos y que nos habilitaran poder ir a hacer los trabajos ahí. Después incluimos también las sodas y restaurantes del cantón, que se pudieran también, quien quisiera, ¿verdad?, que pudiera también acceder al proyecto. Entonces, esta propuesta, bueno, el proyecto, por supuesto que teníamos que encajarla, ¿verdad? Y tenemos que especificarle algunos aspectos, como por ejemplo que estaba relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 12, ¿verdad? Que ese es el que más se relaciona con esta temática, producción y consumo responsable, siempre con la meta 12.3 específicamente, y que está relacionado con algunos otros, como por ejemplo hambre cero, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. Dentro de la universidad, pues donde encajaba el proyecto, era como un proyecto que aportaba el Observatorio del Desarrollo Local, que era como, pues porque tenía un impacto sobre la seguridad alimentaria, podía tener un impacto sobre la seguridad alimentaria, sobre aspectos económicos relacionados al desperdicio de alimentos y sobre el medio ambiente. Las carreras que propusimos que pudieran estar integradas en el proyecto fueron Ingeniería en Tecnología de Alimentos, Contabilidad y Finanzas, que hay por acá, y Ciencias Forestales y Vida Silvestre también. Y bueno, la metodología trataba de que se pudiera hacer en 3 etapas, básicamente. Una primera etapa que estaba relacionada con el estudio diagnóstico del lugar y de realizar la cuantificación del desperdicio. Una segunda etapa donde se pudiera trabajar en los aspectos de reducción, donde ellos pudieran dar recomendaciones y aplicarlas. Y una tercera etapa donde se pudiera verificar que esas recomendaciones habían servido y se había logrado disminuir el desperdicio, si era que existía, ¿verdad? Porque también estábamos partiendo la idea que existía desperdicio, pero podía ser que nos encontráramos que el desperdicio era mínimo o no había. Y pues por supuesto sensibilización, concienciación y educación al respecto. Y bueno, como les mencioné antes, el proyecto se guiaba por esas 2 metodologías que ya existen para cuantificar pérdida y desperdicio de alimentos. Estas son algunas fotos que quise aquí poner a los primeros 3 grupos que fueron los que trabajamos el año anterior. Este grupo específicamente trabajó en un restaurante de Atenas. Ellos llegaron y realizaron el diagnóstico y que se encontraron, pues condiciones normales de estos lugares, ¿verdad? En general lo manejaban muy bien, tienen un muy buen manejo de los alimentos, de las rotaciones, pero se llegaron y encontraron con que habían espacios pequeños de almacenamiento, con que Atenas es una ciudad súper caliente, entonces algunas vegetales estaban expuestos a altas temperaturas, no estaban expuestos a ambientes aireados, y toda esa suma de condiciones iba a generar que hubiese una vida útil más corta de los alimentos, que se tuvieran que aprovechar más rápido o que de repente algunos quedaran y se descompusieran, que no se pudieran aprovechar. También pues se les estuvo reforzando sobre el método PEPS, ¿verdad? Que es súper básico cuando hablamos de manipulación de alimentos, cuando hacemos estos cursos, pero que tiene todo el sentido cuando estamos hablando de pérdida y desperdicio de alimentos. Primero que entra, primero que sale, para evitar que algo se quede ahí y no se pueda ser aprovechado después porque ya no tiene condiciones de aprovechamiento. Entonces los chicos llegaron y encontraron este tipo de aspectos que podían ser reforzados. También se encontraron, por ejemplo, que para hacer las ensaladas le quitaban el centro a los pepinos y quedaba solo la parte externa para las ensaladas y eso se botaba. Entonces,
les estuvieron dando algunas ideas de cómo aprovechar esos centros de los pepinos en otro tipo de alimentos o preparaciones. También llegaron a reforzar o se encontraron que tenían que reforzar limpieza y desinfección, tanto de superficies como de los alimentos en sí. Y ya, de nuevo, son cosas muy, muy básicas, ¿verdad? Pero que los lugares en el día a día de repente dejan un poco de lado o no lo tienen tan claro. Entonces los estudiantes llegaron a poder reforzarles esto, especialmente cuando hablamos de lechugas, por ejemplo. También se encontraban con que el almacenamiento de estos vegetales pues eran en refrigeradoras que pues no tienen las condiciones ideales para almacenarse, entonces la lechuga se apachurra un poco, ¿verdad? Entonces eso genera un mayor desperdicio. También trabajaron o dieron recomendaciones al respecto de las porciones, ¿verdad? De será que están haciendo mucha ensalada, será que están haciendo muchas verduras, porque al final del día esos eran parte de los alimentos que quedaban más, que no se habían logrado vender, entonces que pudieran revisar acerca de las porciones. El desperdicio de alimentos que ellos estimaron acá fue alrededor del 20% en total, por ejemplo, de la producción diaria que en este local tenía. Este otro grupo trabajó en una escuela unidocente del cantón, o sea, eran los varios niveles de la escuela a cargo de una profesora. Entonces, los estudiantes estuvieron también yendo a hacer las mediciones y nos encontramos con un caso bien particular, y era que como era tan pequeña, la cocinera conocía a todos los estudiantes y todos los gustos de los estudiantes, entonces sabía qué le ponía uno, qué le ponía otro, cuánto le servía, y eso hacía que el desperdicio fuera mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, no había, manejaban muy bien también la parte de almacenamiento, entonces era muy poco el desperdicio que ellos lograron detectar en una escuela unidocente. Fue un caso que nos llamó mucho la atención, que por esta cercanía de la cocinera con cada uno de los estudiantes, hacía que los conociera también, que supiera cuánto ponerles, ¿verdad? Para alimentarse. Y al final ellos cerraron con compartir todos estos resultados que habían tenido y con una pequeña charla para ellos, de hecho fue en tiempo pandemia, entonces fue virtual, y estuvieron sumamente activos los estudiantes, los chiquitos, ¿verdad? Entonces participando mucho, preguntando muchas cosas muy válidas, por ejemplo, las que les remarqué ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es lo máximo que puede durar la carne en el refri o en el congelador? ¿Qué pasa si un alimento tiene o le ve un hongo? Y la profesora incluso también pues participando activamente y haciendo preguntas al respecto, y los estudiantes estaban ahí procurando aclararles todas esas dudas que tenían. Y como es un ambiente escolar, pues hay mucha energía, ¿verdad? Hay mucha emoción, y entonces les pedían que cuando volvían, que les había gustado mucho las actividades. Entonces realmente fue muy, muy satisfactorio este proyecto con ellos. Y muy satisfactorio encontrar que por esa cercanía el desperdicio era mínimo. Este otro grupo trabajó en un local comercial del mercado municipal de Atenas. Se encontraron que en general esa persona, ese dependiente de ese local, era muy ordenado. Él era el que iba a hacer nada y hacía las compras, sabía exactamente qué era lo que necesitaba, manejaba muy bien la parte de lo que tenía y lo que le faltaba, y hacía una escogencia muy, muy, muy drástica de los productos que él se traía para vender. ¿Eso qué quiere decir? Que dejaba algunos alimentos con un estándar de belleza menor y los dejaba en otro lado. O sea, esa pérdida de alimentos no se detectaba de repente aquí, pero se pudo haber detectado en otro lado, ¿verdad? Precisamente porque él seleccionaba mucho lo que iba a traer. Bueno, ¿qué se encontraron ellos? Unos locales comerciales muy pequeños, muy poco espacio, entonces cámaras de frío pues sí había, y refrigeradora, pero todo almacenado junto, como ustedes pueden ver ahí todos los productos juntos, ¿verdad? Y idealmente es esto de que algunas frutas y verduras pues producen más etileno que otras, y entonces pueden acelerar la maduración de otras, y la recomendación es tenerlas separadas, pues a veces no se podía aplicar también. O que algunos vegetales de estos, algunas frutas, lo ideal es mantenerlos en la refrigeración para que duren más tiempo, pues tampoco se podía cumplir a cabalidad. Entonces, con ese tipo de cosas fue que ellos se encontraron y se hicieron las recomendaciones al respecto de temperaturas de almacenamiento, de organización de local, ¿verdad? Con los productos para que no fueran a
acelerarle la maduración o la descomposición a otros. También, pues, por supuesto, con temas de limpieza y desinfección también se repite aquí. Todo esto relacionado con buenas prácticas, con manipulación, se repite. Hay que estarlo reforzando y trabajando con ellos. Y condiciones externas del mercado municipal, pues a eso era poco lo que se podía hacer, ¿verdad? La parte de dónde se almacenan los desechos, de limpieza y desinfección y del diseño en sí del mercado que incide sobre la inocuidad, sobre la calidad de los productos, pues eran cosas que se quedaban fuera de las manos, tanto el dependiente como los estudiantes. Y entonces se llamó como a que se pudiera reforzar esto, ¿verdad? O mejorarlo en algún momento. Y también otra de las cosas que hicieron énfasis los estudiantes, por lo que comentaban con él, por lo que observaron, era que las personas llegaban a lo que la mayoría hemos hecho en algún momento, llegar e intentar seleccionar muy bien lo que vamos a comprar por cuestiones de forma, de tamaño, de aspecto, de que se vea más uniforme, ¿verdad? Esos estándares de belleza que le ponemos a algunos alimentos. Entonces, ellos hablaban también de la importancia de poder trabajar esto con el consumidor y decirle que también puede elegir aquello que tenga una forma no tan estándar, ¿verdad? Y que igualmente va a ser nutritivo. Sin embargo, y tuvimos todas estas buenas experiencias, yo quedaba con la necesidad de que tenía el proyecto que ser más impactante, que se podía hacer más y que se podía extender más y que se ajustara más a las necesidades de las personas y de los estudiantes también. Entonces, estamos trabajando en una transformación de este proyecto, una versión 2, ¿verdad? Y aquí está la nueva propuesta, una propuesta donde haya más socios, más personas implicadas o que puedan estar relacionadas a SOAS y restaurantes, servicios de alimentación de escuelas y colegios, eso se mantiene, mercados municipales también, pero ahora podemos, pues se podrían proponer proyectos en ferias del agricultor, a micro y pequeños productores, a supermercados, a ONGs o a otras asociaciones de bien social. Entonces, que podamos llegar a más socios implicados. Entonces, esta es una de las transformaciones principales que ahora estamos ya trabajando en esta nueva versión del proyecto. Y que me di cuenta yo, como les decía, la cuantificación y los datos son súper importantes, que es lo que queríamos trabajar, pero no podemos dejar de lado otras cosas que directamente van a empezar a impactar en disminuir el desperdicio. Entonces, hicimos líneas del proyecto. Se dejó la que había inicialmente, que era la de cuantificación, análisis y disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, que los estudiantes puedan hacer propuestas en esta línea, en valorización de alimentos de menor calidad o partes de estos para generación de valor agregado, en que hayan también propuestas relacionadas con inspecciones de buenas prácticas de manufactura, de inocuidad, de procesos, de analizar empaques también que tengan que ver con poder disminuir el desperdicio, y la valorización específicamente sobre frutas y vegetales que se salen de estos estándares de calidad o de belleza que hay en ferias del agricultor, en supermercados, pequeños productores o algunos mercados municipales también. Entonces, esto básicamente es una explicación pequeña, ¿verdad? De qué es lo que podemos, o algunas ideas que yo les he propuesto a ellos y que pueden plantear proyectos. Esta sigue igual, ¿verdad? Poder cuantificar, analizar, diagnosticar cómo está el estado del desperdicio, la pérdida de alimentos en lugares específicos y luego verificar que las acciones que se implementen realmente lo logren disminuir. Y siempre paralelo a esto, educación y sensibilización, que eso es sumamente importante. La otra línea es la de valorización de alimentos con menor calidad o valorizar partes que normalmente no son comestibles o no se identifican como comestibles, pero que lo pueden ser. Entonces, algunos aspectos que yo les sugiero a ellos es pues estimar también cuánto es que se está generando ese producto o de esa materia prima, ¿verdad? Que tendríamos. Estudiar también el mercado, las condiciones del socio que tiene para poder procesar esos alimentos, para poder realmente darles una transformación, de qué dispone y qué quiere el mercado también, pues que no vayan a sacar un producto que también no va a tener ninguna acogida por parte del mercado, sino que poder estudiarlo un poco, que ellos realicen pruebas y definan formulaciones, que se realicen costeos, porque si bien uno de las carreras que pueden participar es contabilidad y finanzas, entonces que ayuden con esta parte contable que a veces dejamos un poco de lado, pero es muy importante, que puedan impactar o diseñar etiquetas, que cumpla con la información técnica del país, que pide el país, ¿verdad? Que pide la reglamentación del país, empaques también que sean desde un punto de vista técnico, que sean viables y que puedan favorecer disminuir el desperdicio,
y que también puedan pues darle a las personas como una orientación al respecto de cuáles son los pasos para poder sacar permisos del Ministerio de Salud para comercializar esos productos. Y que finalmente les queda a esas personas un documento técnico con la información relacionada al producto. El otro aspecto es las inspecciones de buenas prácticas de inocuidad. Entonces, que también haya un diagnóstico y mediciones de pérdida y desperdicio de alimentos, que se pueda o que hayan espacios para rediseñar un proceso para disminuir el desperdicio, que se rediseñen formulaciones o empaques, que también se puede implementar un plan de mejora para poder disminuir desperdicios relacionados a procesos, formulaciones, empaques, que se verifique este plan y que realmente verifiquemos que se disminuyó el desperdicio. Y también muy importante, capacitaciones a estas personas, educación a estas personas al respecto de estos temas. Y por último, esta otra línea, la de valorización de frutas y vegetales salidos de estándares de calidad. Aquí cosas importantes, ¿verdad? Que puede haber transformación que se relaciona un poco con la otra línea que ya hablamos, transformación de esos productos, que también puedan eventualmente trabajar estrategias de impulso de venta o de valorización de estos alimentos que se salen de los estándares de belleza y que puedan colaborar en campañas en estos lugares para que las personas podamos acercarnos y podamos elegir estos alimentos que se salen de este estándar de belleza. Entonces, que ayudemos con esta parte de visibilizarlo. Se puede también generar recetarios para el aprovechamiento de alimentos o de algunas partes que normalmente no son consumidas, entonces que trabajen en generación de recetarios o ideas, que puedan trabajar también estrategias de conectar productores, vendedores con clientes que puedan preferir este tipo de productos que se salen de los estándares de calidad. Siempre en campañas de educación y sensibilización, y que eventualmente si alguien tiene una idea de rescate de alimentos y de trabajar con ONGs o algunas asociaciones de bien social que puedan facilitar esta conexión y acompañar de una forma técnica este proceso de rescate, de transporte, de almacenamiento, incluso posteriormente de transformación. Entonces, estas han sido algunas de estas iniciativas que hemos tenido por parte de la universidad y que hemos querido trabajarlo por medio de TCU y con los estudiantes, que dentro de lo más importante para nosotros es que, si bien es cierto que los estudiantes puedan hacer este trabajo, puedan aportar a la sociedad, pero nos hemos dado cuenta que los socios comunitarios o estas personas donde se han hecho estos trabajos definitivamente nos aportan muchísimo a nosotros, nos nutren de conocimiento y de una dinámica activa, ¿verdad?, del trabajo. Y ha sido termina siendo un ganar-ganar. Muchísimas gracias por la atención y pues quedo pendiente por cualquier consulta. Muchísimas gracias a la profesora Carolina por esta presentación, por compartir las iniciativas y el trabajo, las iniciativas desde la academia y la universidad y el trabajo y el impacto que pueden tener los trabajos comunales universitarios y el trabajo con los estudiantes en las comunidades. Avanzamos con el licenciado Bernie Conejo. Él es desarrollador de la investigación en la industria alimentaria. Es licenciado en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, tiene más de 5 años de experiencia en investigación y desarrollo de la industria alimentaria. La conferencia de él es acerca de proyectos de revalorización de subproductos de la industria alimentaria. Agradecemos muchísimo a Bernie su participación el día de hoy y esta sería una iniciativa de parte de la industria. Vamos Gracias. a por favor. Buenos días. ¿Me confirman si ven la pantalla? Perfecto. Ok. Listo, Bernie, muchas gracias. Sí. Yo les voy a compartir el día de hoy uno de los proyectos que lideramos en Griffith Foods.
una empresa ubicada en Lagunilla de Heredia y que se dedica a la elaboración de ingredientes para la industria alimentaria, y en los últimos años hemos estado muy comprometidos con disminuir, inclusive eliminar nuestro impacto ambiental, tratando de definir nuestros objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Y el día de hoy les vengo a conversar sobre esta iniciativa que también tiene una materia prima que es muy local en nuestro país. Estos proyectos que estamos liderando, tenemos varios, pero el que les voy a comentar está enfocado en una misión que es aprovechar un subproducto local para lograr un impacto ambiental mediante la innovación. Adicionalmente, el proceso es un proceso de trabajo en equipo para lograr desarrollar la cadena de suplencia, análisis de un producto y sus posibles aplicaciones. Y por último, el resultado es un producto innovador que se puede declarar como etiqueta limpia y es un solo ingrediente para muchos usos que además tiene un impacto en la sostenibilidad ambiental. Nosotros estamos generando una harina a partir de las cáscaras de la planta del palmito. Entonces les comparto este dato que es muy impactante, ya que la producción de los corazones de palmito que todos consumimos y que se exportan en el país, el 85% se desecha y ocasiona y se vuelve un problema para los productores, desperdiciando un alimento que es rico en fibra y que tiene alta funcionalidad. El palmito es la palma o el árbol de Pejivalle de la especie Bactris gassipaes, y Costa Rica es el segundo exportador de palmito a nivel mundial. Como les mencionaba anteriormente, el 85% de la palma es desechada y actualmente en el país existen miles de hectáreas dedicadas a su producción. La estructura de la palma, les comento aproximadamente lo que vemos en el centro que dice palmito es lo que se utiliza y lo que consumimos en conserva o fresco. La industria se ha diversificado mucho, ahora aprovecha las bases y las puntas, son nuevos productos que se ven en el mercado como el espagueti y la lasaña, y el resto de las cortezas, la corteza 1, 2 y 3, son partes aprovechables que se utilizan actualmente como alimento animal. Y la última, que es la parte más externa, se utiliza como compostaje. ¿Cómo obtenemos la harina? Bueno, a partir de un proceso de selección de las cáscaras de las cortezas 2 y 3, y se aplica una tecnología que hemos desarrollado. Es importante mencionar acá y más adelante lo voy a compartir. Eh, Esto es un proyecto de transferencia de conocimiento que se inició desarrollando en la Universidad de Costa Rica y actualmente Griffith Foods lo tiene un poco más industrializado. Se desarrolla la tecnología para la obtención de la harina a partir de ¿cómo le podríamos decir? Un coprocesador, pero más que un coprocesador es un compañero estratégico. Entonces, compartimos el valor apoyando a un productor local de la zona donde hemos mejorado, les hemos ayudado a mejorar el proceso productivo. No solamente eso, se les ha ayudado con toda la parte de gestión del sistema de control de la calidad. Se ha desarrollado procesos tan básicos de limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad del producto, y no solamente el producto de ellos, sino de los productos que ellos están generando, y además de que es una opción para incrementar su portafolio de producción. Entonces, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que estamos creando un impacto en un pequeño productor de la zona. Dentro de los impactos y oportunidades que hemos tenido con este proyecto, bueno, como les mencionaba, el impacto más importante ha sido el desarrollo de pequeños procesadores. No solamente eso, estamos reduciendo un desecho de la industria de la producción de palmito y estamos generando innovación en la industria alimentaria. Otras y las principales oportunidades en este proyecto
ha sido el impacto positivo en pequeñas empresas, y no solamente eso, cualquier proyecto de revalorización de sus productos va a generar un impacto positivo en pequeñas empresas, como ya lo mencionó la profe Marianela Cortés. Adicionalmente, tenemos el mejoramiento de la producción de esta harina, la reutilización del subproducto de la industria. Hemos compartido parte de este conocimiento o la investigación y demás con la academia, y es el apoyo para desarrollar nuevos productos. Cuando uno se desempeña en investigación y desarrollo, siempre está buscando opciones diferentes de productos en el mercado que puedan llamar la atención de los consumidores. ¿Qué características tiene esta harina de palmito? Bueno, es importante mencionar acá a nuestros compañeros estratégicos para poder llevar a cabo una caracterización a nivel físico-química y sensorial. Junto con la Universidad de Costa Rica se desarrollaron todo el proceso de investigación y caracterización de la fibra con la Universidad EARTH, y los estudiantes, como parte de un curso de último año, se han realizado investigaciones, pruebas y aplicaciones, y con la Universidad de Kansas State se ha desarrollado también caracterización del producto. Dentro de la caracterización del producto, bueno, esta harina tiene un 80% de fibra insoluble que contribuye a la salud intestinal. Adicionalmente tiene propiedades espesantes, tiene alta capacidad de retención de agua, propiedades emulsificantes, inclusive en la sustitución de materias primas que están un poco, tal vez no muy agradables para los consumidores. Y por último, tiene una estabilidad térmica de hasta 200 grados Celsius, o sea que se podría utilizar en procesos de autoclavado. ¿Cómo se puede utilizar? Bueno, dentro del Departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía hemos desarrollado diferentes aplicaciones de la harina, y hemos encontrado aplicaciones en productos de panadería como brownies y galletas enriquecidas con fibra, base congelada para pizza, pastas, eh, inclusive en la aplicación de productos cárnicos, ya que permite una sustitución de un 20% de carne, y empanizadores, sistemas de coberturas. ¿Cómo hacemos que los productos que actualmente generamos o desarrollamos tengan características más saludables para el consumidor? Adicionalmente, hemos trabajado 40% de sustitución de pollo en nuggets con la fibra. Tiene capacidad emulsificante. Hemos desarrollado emulsiones a las cuales se les ha podido eliminar el huevo completamente para las personas que siguen dietas veganas o vegetarianas, o que simplemente tienen alguna alergia alimentaria. Tiene aplicaciones como espesantes en salsas, y bueno, igual como les mencionaba, para fortificar o aumentar el contenido de fibra de los alimentos. Acá para nosotros es muy importante, o sea, esta iniciativa, y no solamente como compañía, sino que a nivel mundial se ha generado un impacto dentro de que las otras unidades de Griffith pasan solicitando muestras, y el subproducto hay una gran oportunidad, y sería maravilloso poder utilizarlo y disminuir este 85% que actualmente está siendo un problema para nuestros productores. A continuación, bueno, eso sería mi parte. Muchas gracias, y les vamos a proyectar un video. Muchísimas gracias, Bernie. De inmediato les compartimos el video.
Estamos teniendo en este momento un problema con el video. Vamos a ver cómo lo logramos resolver y vamos a pasar con la siguiente panelista, que sería la máster Aura Chacón. Ella viene como representante del Banco de Alimentos de Costa Rica. Es licenciada en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y máster en Cooperación Internacional de la Universidad de Salamanca en España. Tiene más de 5 años de experiencia en puestos ejecutivos en organizaciones no gubernamentales en la Dirección Ejecutiva de Costa Azul y también como directora de alianzas corporativas de la Fundación de un Techo para mi País. Después de esta presentación, esperamos poder proyectar los videos y esta sería nuestra última panelista. Entonces, le agradecemos muchísimo a la audiencia que hemos tenido el día de hoy y además les invitamos a colgar sus preguntas si las tuviesen o comentarios en el chat dispuesto para ello. Entonces, vamos a empezar con la máster Aura. Ahora estamos viendo su presentación. No la escuchamos. ¿Ahora? Sin problema, perfecto. Ok, perfecto. Creo que fue el compartir. Muchas gracias, Aura, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo les voy a comentar un poco hoy del Banco de Alimentos de Costa Rica y nuestra misión o único propósito en el país, que es luchar por una Costa Rica sin hambre. Nosotros somos una ONG que se funda en el año 2012 y nosotros nos dedicamos a recibir donaciones de empresas privadas, de productos alimenticios o de primera necesidad para entregárselos a la población en vulnerabilidad y pobreza. ¿Lo hacemos de manera directa? Pues no, lo hacemos mediante alianzas con organizaciones sociales y comunitarias. ¿Y qué tipo de organizaciones sociales y comunitarias? Como albergues, asilos de adulto mayor, centros de rehabilitación y farmacodependencia, centros que trabajan con población de calle, con población refugiada, población indígena y demás. Nosotros tenemos, como les decía, 10 años de trabajar en Costa Rica y realizamos un proceso diario de rescate de alimentos. Gracias a ese proceso de rescate de alimentos logramos entregar más de 3.000 toneladas anuales de alimentos. Entonces, para que se den una idea, al banco de alimentos llegan todos esos productos que en el supermercado nosotros mismos decidimos no comprar.
Por ejemplo, la caja de cereal, que, ¿verdad? Que está rota la caja, pero que el paquete del cereal por dentro está en perfectas condiciones. O el paquete de galletas, que se rompió el paquete grande, pero los paquetitos internos están perfectos. O la lata de atún que está arrugada. Todo ese tipo de productos que nosotros en los supermercados decimos no los vamos a llevar. Los supermercados los guardan y se los entregan al banco de alimentos. Nosotros realizamos la recolección de estos productos en los principales supermercados del país. Más de 300 supermercados tenemos afiliados de lunes a sábado por todo el país, ¿verdad? Todas las 7 provincias y de costa a costa. Entonces eso nos permite rescatar esta cantidad de toneladas de alimentos y podérselas entregar a las poblaciones en vulnerabilidad y pobreza. Adicional a estas cadenas de supermercados que tenemos aliadas, contamos con más de 100 empresas que aportan al Banco de Alimentos, ya sea donativo de alimentos, que no tiene que pasar por este proceso, ¿verdad?, de que se dañe su producto o su presentación en el supermercado, sino que ellos lo quieran donar de manera explícita al banco. También organizaciones que participan de nuestros programas de voluntariado, que les voy a hablar un poco más adelante. Nosotros atendemos un total de 62 de los 83 cantones del territorio nacional. Contamos con más de 1.200 voluntarios por mes que realizan este proceso de rescate de alimentos que aporta a la disminución de desperdicio de alimentos. Tenemos más de 300 organizaciones beneficiarias inscritas al banco, que son las que reciben estos donativos mes a mes. Y todas estas organizaciones benefician a un total de más de 40,000 personas por mes. En la siguiente diapositiva justamente les voy a comentar un poquito de nuestros beneficiarios, un poco más a fondo. Nosotros trabajamos con 9 poblaciones beneficiarias. El porcentaje más grande es la población infantil, que ronda los 15,000 niños que beneficiamos mes a mes. Después tenemos los adultos mayores y las familias, que lamentablemente el tema de las familias creció muchísimo con la pandemia por el COVID-19. Después tenemos la población en rehabilitación o situación de calle, las mujeres, la población indígena, refugiados, y tenemos 2 sectores de la población que son un poco más específicos. Por ejemplo, el caso de los cuadros especiales. Nosotros atendemos a las organizaciones que brindan colaboración no precisamente a población en pobreza, sino que está pasando por una vulnerabilidad en un momento específico. Por ejemplo, los hogares que se encuentran alrededor de los hospitales públicos a nivel nacional que brindan alimentación y albergue a las familias que vienen fuera del área metropolitana y que vienen a recibir tratamientos o que un familiar viene a recibir tratamientos a los hospitales. Entonces, estas organizaciones le brindan alimentos a estas personas que vienen y nosotros pues le brindamos esos alimentos y productos a organizaciones de este tipo. Y también tenemos la población variada, que son las organizaciones que trabajan con más de un tipo de población beneficiaria, ¿verdad? Aquellas organizaciones robustas que pueden tener un albergue, ¿verdad? Y ahí brindan alimentación y asilo a personas en situación de calle y a su vez brindan diarios a personas que han pasado por algún tipo de emergencia, como los damnificados de hace unos pocos días. Entonces, estas organizaciones tienen más de un programa de atención social y nosotros tratamos de colaborarles en más de un proceso, como decir en este caso en el comedor y en la entrega de los diarios. También de manera adicional contamos con 17 organizaciones de bienestar animal, ya que al banco llega de todo, así como se rompe la caja de cereal en el supermercado, también se rompe la bolsa de alimento para mascotas. Entonces, todos esos insumos ingresan a la organización y nosotros se los entregamos a refugios de animales. También tenemos todos los refugios de atención de vida silvestre y con estas organizaciones trabajamos con la línea de perecederos. Cuando las frutas y verduras ya alcanzan su proceso de maduración muy alto, que ya no son aptas para el consumo humano, entonces se le entregan a estas organizaciones. Nosotros decimos que en el banco ningún alimento se desperdicia. Y ahora les voy a comentar cómo son las formas en las que se pueden aliar al Banco de Alimentos.
Primero, mediante programas de responsabilidad social empresarial, nosotros tratamos de cubrir una meta de platos de comida servidos y realizamos proyectos con diferentes empresas para atender poblaciones que no siempre son visibilizadas o que están muy lejos de las áreas directas de influencia de las empresas, ¿verdad? Entonces, les cuesta más recibir ese donativo. Nosotros trabajamos con organizaciones en todas las provincias y principalmente con población que se encuentra en cantones con el IDS bajo o muy bajo. De manera adicional, con donación de productos alimenticios y no alimenticios. Las empresas productoras, pues nosotros somos ese gran candidato, ¿verdad?, al que le podemos donar esos alimentos que nosotros no podemos comercializar, ¿verdad?, por cuestiones de marca muchas veces, pero que el producto está en perfecto estado para ser consumido. Entonces nosotros recibimos todo ese tipo de donaciones y también recibimos donaciones puntuales de campañas específicas que hagan las personas. Recibimos donaciones todos los días, de lunes a sábado. Adicional, contamos con un programa robusto de voluntariado, se llama Manos Transformando Vidas. Nosotros tenemos 2 sedes, una en San José y una en Guanacaste, y en ambas sedes recibimos voluntariado todos los días, entre 50 y 70 voluntarios diarios, que realizan justamente el proceso de rescate de alimentos. Entonces ellos son los que hacen que esa bolsa de arroz que nosotros no consumimos en el súper porque tiene un huequito, pues nosotros la rescatamos, ¿verdad? La cerramos con cinta y ya pasa a un proceso que puede ser apto para consumirse. Y por último, también contamos con un programa de voluntariado que es de conocimiento, le llamamos nosotros. Y es que nosotros tenemos toda esa red de organizaciones sociales que participan en el banco, ¿verdad? Son aliadas al banco y reciben ese beneficio, pero bueno, ¿qué hacen esas organizaciones? Si un día el banco pues recibe menos alimento o si un día el banco, esperemos que no, deja de existir. Entonces, a partir del año 2021 nos propusimos realizar un programa de crecimiento integral para las ONGs que se llama Creciendo Juntos. Y lo que tratamos es que sea un programa de capacitación en donde volvamos a estas organizaciones sociales y comunitarias más robustas para que puedan optar por un esquema de sostenible y porque puedan diversificar y mejorar el impacto que tienen. Entonces, que ya no sea solo el comedor comunitario que atiende a los niños cuando salen de la escuela y les dan el almuerzo, sino que sea un programa que se diversifique y entonces se incorpore un aula, profesoras, y pueda brindarles a esos chicos que llegan a almorzar después un programa de apoyo académico. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. Vamos a proyectarles un video que cuenta un poquito la trayectoria que hemos tenido en Costa Rica a lo largo de estos 10 años. Muchas gracias a Aura y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y panelistas. Estamos teniendo un problema con los videos, la plataforma no nos está dando el chance de proyectarlos, vamos a intentarlo una vez más. Queríamos preguntarle, creo que en el caso del video que vos nos habías compartido, existe como en YouTube o en un link, porque si no lo podemos compartir el día de hoy, entonces nos comprometemos a compartirlo junto con la grabación de este material con todas las personas registradas. Sin embargo, lo vamos a intentar una vez más. Antes de pasar a el segmento de preguntas, que tenemos un par de preguntas. No, no lo estamos logrando.
Nos disculpamos de verdad por este inconveniente con los videos. Tenemos una pregunta para Carl. Te piden que si puedes repetir el efecto del metano, cómo se produce y por qué es más dañino. Carla, ¿nos escuchas? Carla, estás muteada. Ya, ahora sí. Ahora sí me Listo. escuchan, ¿verdad? Perfecto. Ok. Sí, es que me sale que estaba silenciado por el organizador, entonces no podía hablar, pero listo. Ok, a ver, entonces, el metano es uno de los gases de efecto invernadero, igual que el dióxido de carbono, por ejemplo. Pero el metano tiene, se dice que entre 20 y 30 veces más potencial, digamos, para retener calor que el dióxido de carbono, razón por la cual se considera que es más dañino que el dióxido de carbono, más dañino para el medio ambiente que el dióxido de carbono. El metano se produce a partir de la descomposición de la materia orgánica, como los alimentos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando todos los alimentos llegan a un vertedero, estos se descomponen en condiciones anaeróbicas, o sea, en ausencia de oxígeno. Y uno de los principales gases que va a producir esa descomposición va a ser metano. Entonces, esa es una de las principales razones por las que se considera que el desperdicio y la pérdida de alimentos es tan dañina para el medio ambiente, porque producimos este gas que tiene tanto potencial para aumentar la temperatura y por lo tanto contribuye al calentamiento global. No sé si me aclaré. Muchísimas gracias, Carla. Tenemos comentarios de felicitaciones, agradeciendo su participación, la iniciativa y las ponencias. A las personas que nos están preguntando si se podrá acceder a esta conferencia, efectivamente, probablemente dentro de 48 horas, 2 o 3 días, enviemos la grabación de todo este evento a todas las personas que se registraron y por tanto las que están participando. Les estará llegando este video y también los videos que no pudimos compartir. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se deben manejar las pérdidas y desperdicios de producto no conforme, teniendo en cuenta que en Colombia, en este caso, el ICA prohíbe la entrega de este producto para consumo animal? Si alguna persona de los que está acá puede aportar. ¿Se refiere a producto no conforme en el empaque o como en el caso del banco de alimentos o producto no conforme a nivel de inocuidad o demás? Porque si fuera el caso de un producto no conforme a nivel por características de calidad, mientras no haya problema de inocuidad, se puede hacer alguna carta o alguna certificación para que se pueda destinar a consumo animal. Muchísimas gracias, Bernie. Si la persona quiere ampliar la pregunta o responder a estas especificaciones que comentaba Bernie, con mucho gusto. Tenemos un comentario que dice, bueno, salud desde Argentina, agradecen muchísimo la información. Nos comentan que están trabajando en el desperdicio de alimentos en los pacientes hospitalizados. Y más comentarios agradeciendo las conferencias. Sí, les recordamos que vamos a enviar el video a las personas que lo están mencionando. Y bueno, sin más, entonces por el día de hoy cerraríamos con este evento. Les agradecemos nuevamente y muchísimo a las 5 personas conferencistas que nos acompañaron el día de hoy por los enfoques y estrategias que nos estuvieron compartiendo desde los diversos sectores y lo que se puede hacer para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. También muchísimas gracias a toda la audiencia que durante 2 horas prácticamente se ha mantenido con nosotros. Les invitamos a visitar las redes sociales, las páginas web, donde pueden encontrar información de este y otros eventos que próximamente
estaremos desarrollando. Y además también recuerden que en el canal de ILSI Global de YouTube pueden encontrar las grabaciones de todas las conferencias que desarrollan tanto ILSI Mesoamérica como las demás entidades filiales, las demás filiales de ILSI. Muchísimas gracias por hoy y que tengan muy buenas tardes todos. Hasta luego. Alguien dijo una vez que la vida es magia y la cocina alquimia, que al seleccionar correctamente los ingredientes podemos llegar a encender grandes emociones, porque sabemos que el alimento no solo viene desde lo que está en el plato, sino también de lo que está en el corazón. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, cada año se pierden o desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Un 6% de este desperdicio se produce en la región de América Latina y el Caribe. Costa Rica no está libre de este fenómeno. Numerosos cultivos agrícolas producen altos volúmenes de residuos. Un ejemplo de ello es la cáscara del palmito. Costa Rica es el segundo exportador de este producto a nivel mundial. Cada industria procesadora de palmito produce aproximadamente 1 tonelada de desechos al día. En el 2017, en la unidad de Griffith Foods para Centroamérica y el Caribe, nació un proyecto para la formulación de la fibra de palmito. El Departamento de Investigación y Desarrollo estudió la elaboración de productos a base de desechos agrícolas e impulsó el desarrollo de esta iniciativa. El camino para lograr este innovador proyecto, que convertiría la corteza desechada del palmito en un ingrediente versátil, tuvo etapas experimentales, pruebas y dificultades para encontrar un coprocesador comprometido y que cumpliera con los más altos estándares de calidad e inocuidad. Tras varios meses de negociaciones, se logra una alianza con una pequeña empresa costarricense que comparte los valores de Griffith Foods y el compromiso continuo de crear juntos un mundo mejor. Luego de un amplio proceso de investigación, adecuación y coordinación, el proyecto estuvo listo para entrar en la fase de producción. Hoy, Griffith Foods ofrece a la industria alimentaria productos innovadores que emplean la fibra de palmito como espesante, emulsificante, extensor para productos cárnicos, ingredientes para productos libres de gluten, enriquecedor de fibra, sustituto de almidones nativos e incluso como materia prima para la fabricación de empaques sostenibles. Es así como la fibra de palmito ya está siendo utilizada en la industria, evitando el desperdicio de un valioso producto orgánico y contribuyendo con la conservación del medio ambiente. Descubrir la versatilidad de la fibra de palmito es el ejemplo de la creatividad y cuidado de Griffith Foods por encontrar la combinación adecuada para servir a nuestra tierra y poder nutrir a todos los que la llamamos hogar. Ana tiene 8 años y su comida favorita es el espagueti. José Pablo tiene 5 años y le encanta el gallo pinto para el desayuno. Dice que es lo más rico que ha probado. Ana y José Pablo son una muestra de las más de 40,000 personas que se benefician mes a mes de los donativos que entrega el Banco de Alimentos de Costa Rica. Adultos mayores, personas con capacidades diferentes, indígenas, refugiados, mujeres, personas en rehabilitación, familias o niños y niñas que así como ellos viven en nuestro país un presente incierto y que la oportunidad de un mañana más próspero solo llega con la solidaridad. Venga, acompáñenos en este recorrido y conozca nuestra trayectoria en Costa Rica, alcanzando 10 años nutriendo sonrisas. Nuestra misión empezó un 21 de marzo en el 2012. Ese día decidimos hacer un cambio y luchar juntos contra el hambre en Costa Rica. En 10 años, visitando las 7 provincias que comprenden el territorio nacional, de costa a costa, pasamos de 1,250 a 40,952 beneficiarios.
de 5 a 317 organizaciones sociales y comunitarias, de 4.500 kilogramos a más de 3 millones de kilogramos entregados por año. Y a través de estos 10 años, nos hemos aliado con más de 180 empresas para seguir llevando alimento y productos de higiene a quienes más lo necesitan. Trabajamos por llevar a las personas en condición de vulnerabilidad social o pobreza alimento que se transforma en felicidad. Gracias al apoyo de cientos de manos voluntarias que realizan el proceso de rescate de alimentos día con día, sumándose a nuestra causa de transformar vidas. Nos pusimos un objetivo: lograr una Costa Rica sin hambre. Hoy, con orgullo, cumplimos una década en esta noble causa. Y con valor, les decimos que vamos por más. El momento es ahora. ¿Te sumas?